Bienvenidos y bienvenidos al podcast de WOLA. Soy Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de WOLA, y seré su host en este episodio especial de Latin American Today, parte de una serie que estamos lanzando por el Mes del Orgullo. Les recuerdo que estos podcasts son gratuitos y sin publicidad, pero la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos es una organización que depende enteramente de donaciones. Así que les pedimos que consideren hacer una contribución el día de hoy. Pueden hacerlo visitando nuestro sitio web wola.org y haciendo clic en donar en la parte superior de nuestra página. Desde ya, muchas gracias por su aporte. En este episodio especial conversaremos con Renata Hank Vivas Antonelli de Santa María Fundación con sede en Cali, Colombia. Una organización que lleva 2 décadas documentando la benevolencia, defendiendo derechos y construyendo poder para las comunidades trans en Colombia. Renata es activista, defensora de derechos humanos e integrante del equipo de trabajo de la Santa María Fundación. Se dedica a promover los derechos de personas trans en Colombia y en el mundo, trabajando directamente con comunidades locales hasta el nivel global. Renata, muchas gracias, bienvenidas y es un placer tenerte en nuestro podcast. Nata, creo que es muy importante comenzar hablando de lo que es el terreno, lo que ustedes viven en Colombia. Entonces creo que es súper importante para quienes nos escuchan que nos cuentes un poco de cuál es la realidad que se vive hoy en día en Colombia si eres una mujer trans. ¿Cómo se vive la vida cotidiana, la violencia, la vida, las vivencias de las mujeres trans en Colombia? Aunque Colombia ahora actualmente es un país percibido como un país con un gobierno progresista y eso de alguna manera, pues en la lógica como de la geopolítica marca un nivel como de acceso a eso que nos han dicho que es la democracia y pues a partir de ahí la ciudadanía como con unas garantías mínimas y como en un proceso de paz, también en un país que está en un proceso de paz. Creo que esos dos determinantes, pues geopolíticamente, podrían estar mandando una perspectiva muy distante de lo que realmente sucede. Lo que hoy por hoy sigue sucediendo es que pues Colombia sigue siendo uno de los países más violentos para las personas LGBTIQ+, y concretamente para las personas trans. En Latinoamérica, las organizaciones trans hemos registrado y hemos hablado de una expectativa de vida de 27 a los 32, 33 años para las mujeres trans concretamente, y eso ya pues tendría que ser un indicador de cómo estamos en materia de garantías de derechos de las personas LGBTIQ+, y concretamente las personas trans. Pues precisamente porque pues si no tenemos garantizado el derecho a la vida de ahí en adelante, pues el acceso a otros derechos sí que se dificulta. Entonces la situación que hoy por hoy atravesamos los movimientos sociales trans es una situación que nos preocupa. Se han agudizado las violencias como hacia personas trans. Aquí hay un estado de cosas inconstitucionales, hay un sistema y hay unas lógicas de violencias que son estructurales y sistemáticas y que se agudizan y se problematizan más en como grupos históricamente discriminados y marginados. Y eso tiene que ver con la lógica de cómo se ha construido también la política a nivel mundial. Las personas trans hemos quedado relegadas en las agendas que incluso desde banderas progresistas le apuestan, por ejemplo, a hablar con comunidades racializadas, hablar con comunidades indígenas y afrocolombianas, hablar con otros sectores sociales y populares, hablar con los movimientos sindicalistas, como que en esas agendas lo trans todavía sigue siendo una agenda tercerizada, incluso a veces ni atendida por el Estado, y eso hace más problemático porque manda un mensaje clarísimo hacia quienes ejercen esas violencias, a quienes siguen violentando desde el poder, ya sean las dinámicas sociales y las relaciones de poder que se establecen en lo cultural, en lo social, pero eso también en lo institucional y en el ejercicio de pues un Estado que se dice democrático, pues hace mucho más difícil y más distante esa posibilidad de pensarnos una ciudadanía en condiciones dignas para las personas trans.
Diste una cifra que es verdaderamente alarmante. Bueno, una estadística en cuanto a la expectativa de vida. Estás hablando de una expectativa de vida entre 27 y 33 años que está tan por debajo de la expectativa media, ¿no? De una persona no trans que es verdaderamente estadística que debería llamar a todos los países y gobiernos de la región a la acción, ¿no? Y como muy bien dices, no puedo estar más de acuerdo contigo, que si no se garantiza ese derecho básico, fundamental que es el derecho a la vida, pues claramente cómo quedan los otros derechos. Si bien los derechos humanos no están jerarquizados, estamos claramente ante una terrible realidad, ¿no? Que es que no se garantice el derecho a la vida de las personas trans ni muchísimos otros derechos. Por consiguiente, pero esta violencia de la que hablas, Renata, y que se extiende claramente en Colombia y en otros lugares de la región, no nace o no ocurre en el vacío, ¿no? Ujú. Hablabas que no hay, que los derechos de las personas trans no son parte de la agenda, ¿no? Y no solo no son parte de la agenda, sino que últimamente además vemos que hay una agenda antitrans, ¿no? Y hay una agenda antiderecho, que es aún más preocupante. No solo no son parte de la agenda de los derechos, sino que hay una agenda antiderecho. Entonces, quería preguntarte cómo ves o cómo están ustedes viviendo esa retórica antiderecho que viene de funcionarios, de actores religiosos, de instituciones, y si consideras que se traduce en un peligro real para los derechos de las mujeres trans hoy en día. Claro que sí, Carolina. De hecho, ahora a partir de la discusión también, porque creo que también los movimientos sociales como estamos gestando espacios para apalabrar esos asuntos, para ponerlo en la agenda pública, así no esté en la agenda que promueven desde lo público, sí nos ha interesado por lo menos llegar con discusiones sobre, no son grupos antiderechos, sino estructuras antiderechos. ¿Y por qué nombrar las estructuras? Porque precisamente hay un lugar de poder, hay un lugar de acceso al poder a partir de lo económico y lo político, y esas son trincheras desde las cuales se están gestando estos discursos que más allá de discursos finalmente son prácticas. Se traducen en prácticas reales de discriminación, se reducen en prácticas reales de transfobia o transodio, porque promueven políticas regresión, como que de alguna manera intentan regresarnos a esos lugares también desde los que nos ha costado tanto salir. Los derechos de los que hoy gozamos las personas trans son el producto de una lucha histórica que ha costado mucha sangre, que ha costado muchas vidas, y frente a eso, esos gobiernos lo que promueven es un retroceso. Entendemos perfectamente, y lo decimos también en la geopolítica, es evidente, hay unos grupos y hay unas estructuras antiderechos que básicamente han individualizado y particularizado también esos asuntos. Sabemos que las personas trans, por el mismo hecho de nuestra existencia, lo que estamos cuestionando es la estructura sobre la que se ha construido. Estamos diciendo ese sistema sexogénero binario tiene que replantearse porque desconoce nuestras realidades, tiene que ponerse en cuestión porque pues no ha sido pensado para quienes hemos desbordado eso, y a partir de ahí hemos propuesto otras categorías, y creo que en la cotidianidad, que no creo que tenga que ver con la posmodernidad, donde han querido ponerlo para volverlo incluso una cosa cosmética, contemporánea, que tiene que ver con la moda, ¿no? Como han querido hiperreducir nuestros asuntos, pues no por nada ahora se habla del lenguaje incluyente, y eso ha puesto en jaque a instituciones de carácter internacional como la Real Academia Española, ha puesto en cuestión la construcción del lenguaje, por ejemplo, avanzar en la inclusión y la transformación de protocolos deportivos que no dejaban competir a personas trans en las categorías de acuerdo a su identidad de género, los cambios en el documento de identificación. O sea, no por nada hay una lógica que se ha enseñado ya, y digamos esas estructuras antiderechos han reconocido todo el avance que ha significado, sobre todo en Latinoamérica, todos estos años de avances significativos en materia, al menos en el papel, ya se reconocen nuestras existencias, hay unas garantías mínimas, y sentimos que ese sistema que se siente amenazado también y que ha particularizado ese asunto, pues ha construido una agenda que poco a poco se ha venido extendiendo por el mundo y que tiene distintos impactos, desde
el impacto más directo sobre negar nuestras existencias y negar nuestros derechos. Eso ha mandado un mensaje clarísimo a otros gobiernos que son consonantes con eso, que nombrándose conservadores o como nombrándose desde cualquier lugar del poder y de la política, también están promoviendo esas políticas de regresión. Sentimos que están de alguna manera organizándose, porque si vemos, pues sucede en Estados Unidos, pero también sucede aquí en Argentina, pero también sucede en otros lugares, en otros continentes, y esto está sucediendo de una manera alarmante y pues eso no es proporcional con la avanzada que hemos tenido o con la avanzada que ha tenido el movimiento social, porque finalmente son las capacidades, los recursos y el tiempo que nos ha costado llegar a los logros y a los avances jurídicos, normativos que hemos tenido. Y ahí es donde decimos, también hay una necesidad de reconocernos en las luchas y reconocer que este sistema pues también ha particularizado esa lucha en otros cuerpos y hay otras cuestiones que están ahí pues implicadas y que a partir de ahí es importante pensar cómo nos vamos a organizar, cómo entendemos que esta es una lucha por la vida, por la existencia, por agendas pues, que tienen otra necesidad como inmediata en términos de poder atenderle, de poder como reconocernos y construir alrededor de esa apuesta. Entonces sí tiene una implicación material y lo hemos visto a partir de el aumento de las violencias, en la materialidad se está evidenciando así y bueno, de ahí para allá como todas las decisiones políticas que también tienen una implicación directa en nuestras vidas y en la garantía de nuestros derechos. Me parece muy interesante y muy abarcador el concepto de estructuras antiderechos, más que de grupos antiderechos, porque efectivamente creo que estamos ¿no? Ya en este mundo en donde los grupos, esos grupos antiderechos que sí, tal vez en el pasado eran simplemente unos grupos, han tomado y cooptado, ¿no? Zonas y áreas de poder del poder político, del poder económico, del poder religioso, que efectivamente atentan contra nuestros derechos y ciertamente, ¿no? Contra derechos de las personas LGTBI+. Pero en ese sentido, también afortunadamente creo que hay una comunidad, que bien decías, que ha avanzado, ¿no? En la lucha por sus derechos. Entonces, yo quería también conocer un poco más, y creo que para nuestros oyentes será muy interesante, conocer también cómo son las estrategias de resistencia, ¿no? Cómo las comunidades trans no solo sobreviven ante este incremento de las violencias, este incremento de las estructuras antiderechos y de su poder contra nuestros derechos, pero también cómo se organizan, cómo resisten, ¿y cómo es ese acompañamiento que ustedes hacen en el día a día para apoyar a las comunidades trans? Pues es importante decir que pues para resistir hay que crear las mínimas condiciones que no hemos tenido. Es decir, resistir implica pues un ejercicio primero de autodeterminación frente a un sistema que ha dicho que no somos, pero que ha dicho que no somos en la academia, en el trabajo, en la educación, como en los contextos educativos, en la política, en la calle, incluso en lo público. Entonces, pasa por crear esos espacios ciertamente como para resistir, para encontrarnos y para juntarnos. Y lo que hemos hecho como Santa María es contar con un espacio físico. Hoy contamos con una casa trans, que es el espacio de encuentro para personas trans del suroccidente colombiano, que también está atravesado por estas lógicas de violencia, del conflicto armado que se ha reorganizado, unas lógicas de violencia que a veces no nos permiten encontrarnos, generar y tener un espacio para empezar a gestar estos espacios que respondan a nuestras necesidades de primer momento es importante. Y es importante para lo que hacemos como organización, pero también para gestar otras luchas. Por ejemplo, hoy una respuesta que ha sido el movimiento trans, que ha estado como todas las organizaciones, parches, liderazgos, intentando responder a esas lógicas de violencia desde los territorios, como sin las mismas capacidades quizá que nosotras, pero hemos logrado crear unos espacios de articulación. Hemos logrado a nivel nacional gestar espacios de articulación que han puesto por lo menos a dialogar en un momento histórico que quizá antes no teníamos y en unas condiciones que quizá antes no teníamos. Es decir,
Antes teníamos los espacios, conocíamos los mecanismos, habían ciertamente espacios de participación, pero estaba la lógica como del apagafuegos, como de responder a las situaciones. Entonces se presentó un transfeminicidio, pues respondamos a esta lógica, a este hecho concreto, pero no a lo que está generando los transfeminicidios en general, es decir, no a tomar políticas de Estado que ciertamente respondan a esos asuntos. Y a partir de ahí, por ejemplo, hoy ya tenemos unas mesas de carácter nacional que han permitido elevar el diálogo, y ese diálogo ya es un diálogo atravesado por compromisos reales, que sienta ciertamente como a ciertos ministerios, a ciertas instituciones del Estado que tienen obligaciones en materia de garantía de derechos. Entonces, eso nos está permitiendo encontrarnos, fortalecer las redes de trabajo colaborativo. Hoy hay 2 o 3 redes de trabajo colaborativo en Colombia a nivel nacional, como la Ley Integral Trans, que le apuesta a un proyecto de ley que hable precisamente de la necesidad de avanzar o transformar esa lógica del apagafuegos, de responder a través de una acción de tutela, que es un mecanismo útil, pero que desgasta el movimiento social, que desgasta a las personas trans, que presupone que todas las personas trans tenemos acceso a esos mecanismos y a la formulación de los mismos. Entonces, a partir de ahí, se intenta crear un proyecto de ley integral trans llamado Sara Millerey, precisamente a partir de uno de esos casos de transfeminicidio que estremeció no solamente a Colombia, sino al mundo, y que La comunidad invita internacional. que situaciones como estas tienen que prevenirse. ¿Cómo se previenen? Pues a partir de tomar acciones estructurales, a partir de contar con leyes que nos permitan avanzar ciertamente en programas, políticas de gobierno y de país que ciertamente recojan nuestras necesidades, recojan nuestras problemáticas y de primer momento las atiendan. Y otras redes de trabajo colaborativo como la red Diana Navarro San Juan y otras redes que se están gestando y que se están creando entre personas trans para articular esfuerzos, para empezar a trabajar en plataformas que nos permitan incluso interconectar esto con un proyecto o con una propuesta trans, incluso interregional, que conecte con otros liderazgos, así como en Argentina, así como en Brasil, así como en México, en otros lugares del mundo. Pues hay unas luchas que están sucediendo, y reconocernos como movimientos trans nos permite no solamente unar esfuerzos, sino aprender de esas experiencias que otros movimientos han logrado en otros lugares del mundo. Y eso retroalimenta, eso esperanza la lucha, eso ciertamente nos permite tener la certeza de que no estamos solas, solos o soles, y que estamos construyendo apuestas de país, de región y del mundo finalmente, que también atiendan de manera estructural, al menos nos permita poner en lo público lo que está sucediendo, y por supuesto a partir de pues, nuestras agencias, nuestras capacidades y la posibilidad de construir plataformas como las que hoy se están gestando. Y fíjate, Renata, me parece, ¿no? Que es un avance positivo, ¿no? Tener una ley contra el transfeminicidio después de que efectivamente creo que Colombia se viera conmovido por el transfeminicidio de Sara, pero como bien dices, la comunidad internacional, recuerdo que cuando recibimos la noticia, bueno, en el caso de Bola sacamos un comunicado, pero era muy duro, ¿no? Mientras más uno se enteraba de ese transfeminicidio y las circunstancias que rodearon ese transfeminicidio, creo que más nos dábamos cuenta, ¿no? De cómo estas realidades seguían repitiéndose y con, bueno, sí, de las diversas violencias que atraviesan, ¿no? Este tipo de casos. Entonces, hay una ley y hay avances importantes, pero ¿dónde sientes tú que están las brechas en los gobiernos para realmente garantizar y apoyar y hacer reales, ¿no? Los derechos de las mujeres trans? O sea, ¿dónde están esos nudos que uno dice, bueno, esto podría estructuralmente hacer una diferencia en la vida de las mujeres trans? A nivel nacional, obviamente, y también en las organizaciones internacionales. ¿Dónde estamos? ¿Dónde sientes tú que están los grandes vacíos? Pues nosotras como organización hemos cuestionado ese asunto porque hemos dicho,
La institucionalidad cae en una lógica negacionista. Creo que el primer desafío está en reconocer que como Estado hay unas deudas históricas en términos del reconocimiento, de las apuestas, porque creo que mientras se siga negando eso que los movimientos sociales estamos exponiendo y visibilizando, pues no va a haber un ejercicio de reconocer y a partir de ahí como la posibilidad de volver a reconstruir confianzas en términos de construir proyectos políticos que ciertamente respondan a nuestras necesidades y problemáticas. Decíamos, las personas LGBTIQ merecemos más que ser nombradas una sola vez en un documento que habla de un plan de gobierno, que habla de la representación de los intereses de unos grupos poblacionales que hacen parte del país que se va a gobernar. Y ninguno de los como candidatos presidenciales pasaban de nombrar más de una vez a las personas LGBTIQ+, y creo que eso tiene que ver con cómo, cuál es el lugar que le han dado precisamente a nuestra lucha y a nuestras agendas en estos asuntos. Creemos que hay que partir de ese hecho, de reconocer la lógica de la transfobia institucional que se expresa a partir de cómo se nos ve desde el Estado y cómo se nos atiende. Ni siquiera se nos reconoce desde el lugar de la ciudadanía que ocupamos para reconocer que a partir de ahí, pues lo único que estamos esperando es que ciertamente hayan planes, proyectos, programas que ciertamente recojan ese sentir como y una mirada mucho más integral de cómo estamos las personas trans respecto de la salud, que hay todo que decir porque nos seguimos muriendo en los hospitales, porque seguimos sin acceder a tratamientos médicos incluso con enfermedades crónicas, porque no podemos acceder a las transformaciones corporales, aunque es un derecho en Colombia que podamos hacer procesos de reafirmación de nuestra identidad de género a través del sistema de salud. Hay toda una lógica que se ha concentrado no en desarrollar lo que la Corte Constitucional o esta instancia le ha dicho en términos de desarrollo de protocolos, capacidad institucional para atender ese asunto, sino ha centrado todo su esfuerzo en todos estos años para poner más y más barreras y que las personas trans desistan de los procesos y que terminen yendo a clínicas de garaje o a otros espacios y terminemos poniendo en riesgo en nuestras vidas y luego lleguemos a un sistema de salud que nos sigue dejando morir porque no nos atiende por toda esa lógica de violencia y de negación. Pues también que no haya como permanencia de las personas trans al interior de como la educación y eso para hablar de la educación básica, secundaria, pero también la universitaria. No estamos accediendo a esos procesos de formación precisamente por toda la lógica de violencia que nos saca de esos espacios. Hay unas lógicas de discriminación, violencia, de exclusión al interior de los espacios educativos y lo hemos denunciado históricamente y hoy lo seguimos reiterando y aún así no hay acciones estructurales para garantizar que las personas trans podamos acceder a la educación como un derecho y al trabajo tampoco, porque se ha dicho históricamente que las personas trans, concretamente que las mujeres trans, solo somos putas y peluqueras, trabajadoras sexuales o estilistas. Y por supuesto que el trabajo sexual es trabajo, por supuesto que la peluquería es trabajo, pero no deberían ser las únicas posibilidades porque nuestro ADN no viene codificado ese asunto, no es que nos condicione per se, no es que nuestra naturaleza esté dada ahí, sino que es un estado que nos ha excluido, que nos ha marginalizado a esas únicas dos posibilidades de existir y de habitar el mundo. Lo decía con los transfeminicidios, entre el 2005 y el 2017 hemos registrado solo para el Valle del Cauca y advirtiendo el subregistro 147 transfeminicidios y de esas más del 70% eran mujeres trabajadoras sexuales, mujeres trans trabajadoras sexuales. Y eso dice, claro que el trabajo sexual es trabajo, pero no hay las condiciones ni el Estado ha querido regularizar el trabajo sexual para que eso no nos siga costando la vida en las condiciones en las que se ejerce. Entonces hay muchas problemáticas que ya hemos visibilizado, que ya por parte del Estado nos hemos cansado también de elevar esas solicitudes y hoy por hoy todas estas problemáticas no hay un plan de gobierno, no hay un plan que ciertamente intente dar respuesta a eso, no hay un proyecto político que ciertamente intente dar respuesta a eso y para nosotras eso tiene que ver con una lógica generalizada de la violencia institucional y social. También esa transfobia se expresa en lo institucional a través de
el no reconocernos y a partir de ahí, pues invisibilizarnos y seguir perpetuando todas estas lógicas de violencia que hoy tienen las personas trans. Años, muchos años después, a propósito de que estamos en junio y Stonewall y el mes del orgullo, que es una lucha que nació precisamente de las mujeres trans, travestis, agenciada por las mujeres trans, travestis, trabajadoras sexuales, que se pensaban, se soñaban una sociedad más justa, una ciudadanía en condiciones más plenas y hoy por hoy, muchos años después, pues las personas trans seguimos disputándonos esos mismos derechos, inclusive el derecho a la vida, ¿no? Eso también tiene que ser una radiografía de cómo está el país y cómo está la sociedad y cómo está el mundo también frente pues a las personas trans, a nuestros derechos y a la ciudadanía, a nuestro lugar. Bueno, y justo porque estamos en el mes del orgullo y lo has mencionado y te lo agradezco mucho porque es un mes que justamente existe para reivindicar, ¿no? Esas luchas que tanto han costado y ya porque, bueno, lamentablemente nos toca ir cerrando y me parece que has dado en ese punto que es que el corazón de lo que venimos hablando, ¿no? De cómo nació Stonewall, cómo han venido ustedes luchando por la vida misma, ¿no? ¿Mm? Si te pido que pienses en el futuro por el que ustedes sueñan, por el que ustedes luchan y por el que quienes les queremos acompañar en esa lucha queremos ver, ¿cómo es ese futuro, Renata? Pues ese futuro, que es el que por supuesto nos soñamos y queremos construir, es un futuro donde principalmente no nos cueste la vida ser quienes somos, donde y a partir de ahí que podamos acceder a todos los derechos que nos han sido históricamente negados. Poder gozar de un derecho a la salud, lo decíamos, llegar al sistema de salud y que nos atienda como nos tiene que atender de manera digna, que reconozca nuestras identidades de género, nuestros nombres, nuestros pronombres, una sociedad que en vez de resistirse a reconocernos, empiece a generar procesos de reconocer todos los aportes que históricamente hemos hecho a la cultura, porque ahí hemos habitado a través de las transformistas, a través del drag, a través de muchas apuestas culturales, queremos ser reconocidas ahí y en otros lugares específicos, que se reconozcan los aportes que hemos hecho históricamente a la paz, que se reconozcan la tenacidad con la que hemos gritado cuando nos han querido silenciar y todo eso para reconocer como el lugar que tenemos en esta sociedad, en esta ciudadanía y a partir de ahí como el sinnúmero de aportes que podemos hacer desde los distintos lugares de enunciación, de profesionalización, que podamos acceder a la política para que la política no siga siendo sin nosotras, construida sin nosotras, sino que sea a partir de ahí que podamos hacer parte de una academia que no solamente diga de nosotras y nosotras, sino que seamos también al interior de la academia y todas las instituciones que se han resistido a reconocer nuestra existencia, que podamos estar ahí, desde ahí transformando. Esa sería pues la sociedad, el país y el mundo que nos soñamos las personas trans. Bueno, de más está decirte que nos unimos a ese sueño, pero también a esa lucha. Y Renata Vivas, ha sido un placer para Latin American Today, el podcast de Bola, haberte tenido en nuestro programa y un gran abrazo y sobre todo nuestro reconocimiento al increíble trabajo que hacen desde Santa María Fundación por los Derechos de las Mujeres Trans, tanto para Colombia como para América Latina. Muchas gracias.